Autoridades mexicanas investigan el envenenamiento masivo de 18 sacerdotes. Después de 32 años, autoridades mexicanas arrestaron a la mujer responsable del envenenamiento masivo de 18 sacerdotes en 2003. Juana Guadalupe, la monja que envenenó a 18 sacerdotes pedófilos en el interior de Acapulco. Nombre: Juana Guadalupe Morales. Reyes, nacida en 1968 en Tierra Colorada, poblado pequeño a 50 kilómetros de Acapulco, Guerrero, México, donde el sol quema la piel de los trabajadores rurales, y la fe católica es la única herencia que pasa de generación en generación sin perder valor. Hija de don Esteban Morales, cortador de coco que subía palmeras de 20 metros de altura con la misma facilidad con que otros hombres subían escaleras, y de doña Consuelo Reyes, rezandera tradicional que conocía todas las oraciones para todos los males, desde el mal de ojo hasta las enfermedades del espíritu que los médicos nunca lograban diagnosticar. La casa donde Juana creció era de adobe y techo de palma, con piso de tierra batida que doña Consuelo barría 3 veces al día hasta dejarlo duro como cemento. Tenía 4 cuartos pequeños para albergar a 8 personas, los padres, 6 hijos y ocasionalmente algún pariente que venía del interior aún más remoto buscando trabajo en las plantaciones. Juana era la 4ª hija, posición que en familia numerosa significaba ser invisible lo suficiente para observar todo sin ser observada. Mientras las hermanas mayores ayudaban en la cocina y los hermanos menores exigían atención constante, Juana pasaba horas sentada en un rincón, escuchando las oraciones de la madre, memorizando cada palabra, cada gesto, cada ritual. «Esta niña nació con alma de santa», decía doña Consuelo a las vecinas mientras lavaba ropa en el tanque comunitario. Desde que empezó a hablar, solo quiere rezar. Se pasa horas frente al altar sin cansarse. El altar doméstico que la madre mantenía era la pieza más elaborada de la casa pobre. Una mesa cubierta con mantel de encaje blanco, siempre limpio. Imágenes de Nuestra Señora de Guadalupe, San Judas Tadeo, San Miguel Arcángel, velas de todos los tamaños, algunas encendidas día y noche, flores frescas cambiadas semanalmente, incluso cuando no había dinero para comida variada. Juana aprendió desde temprano que la fe tenía poder real. Veía a la madre rezar para que la lluvia viniera a salvar las plantaciones, y la lluvia venía. Veía al padre quebrarse el pie en una caída de palmera, y las oraciones de la madre hacían que sanara sin infección, cosa rara en aquella región donde los antibióticos eran lujo inalcanzable. A los 8 años, Juana comenzó a acompañar a la madre en las visitas a enfermos. Doña Consuelo tenía reputación de curandera, aunque negaba ese título por respeto a la iglesia. «No soy curandera, soy apenas católica que conoce el poder de la oración», decía siempre. Pero todos sabían que sus manos tenían don especial, que sus rezos aliviaban dolores que medicinas no alcanzaban. Juana observaba todo con atención casi científica. Notaba cuáles oraciones la madre usaba para cada tipo de mal, cómo preparaba agua bendita con sal y romero, cómo hacía la señal de la cruz en secuencias específicas sobre la frente, el pecho, las manos de los enfermos, cómo su voz cambiaba de tono, volviéndose más grave y autoritaria cuando expulsaba males espirituales. «¿Estás viendo, mija?», enseñaba doña Consuelo después de las visitas. «La fe no es solo palabras bonitas, es herramienta, arma contra todo el mal que existe en este mundo. Quien tiene fe verdadera puede enfrentar cualquier demonio». Esas palabras quedarían grabadas en la memoria de Juana para siempre. La infancia en Tierra Colorada era dura pero predecible. Despertar antes de que el sol naciera, rezar el rosario en familia antes del café, ir a la escuela primaria cuando había clases, porque el profesor único que atendía el poblado faltaba frecuentemente, ayudar en casa, buscar agua en el pozo comunitario, cuidar las gallinas en el patio minúsculo. Los domingos, la rutina se rompía para el evento más importante de la semana,
La misa en la iglesia de San Juan Bautista, pequeña construcción colonial que era orgullo del poblado. Padre Miguel Ángel Fuentes celebraba la misa, hombre de 50 años que servía a aquella parroquia rural hacía 20 años, conocido y respetado por todos. Juana adoraba todo en la iglesia: el olor a incienso y velas, la luz filtrada por los vitrales simples, el eco de las voces cantando himnos, el momento de la consagración, cuando el Padre Miguel alzaba la hostia y todos se arrodillaban en reverencia silenciosa. Allí, en aquel espacio sagrado, Juana sentía conexión con algo mayor, algo que trascendía la pobreza, la dureza de la vida, las limitaciones del mundo material. A los 12 años comenzó a servir como auxiliar en las misas, ayudaba a preparar el altar, organizaba las velas, lavaba los cálices sagrados después de las celebraciones. Padre Miguel notó su devoción excepcional. ¿Ya pensaste en hacerte monja, Juanita?, preguntó cierta vez mientras guardaban los paramentos litúrgicos. Veo en ti una vocación verdadera. Juana sintió el corazón acelerarse. Sí, había pensado. Pensaba en eso constantemente. Soñaba con dedicar la vida entera a Dios, servir a los más necesitados, vivir en santidad completa. Pero, ¿cómo una niña pobre de Tierra Colorada podría aspirar a eso? Padre Miguel, percibiendo la hesitación, sonrió gentilmente. Voy a hablar con las hermanas franciscanas en Acapulco. Tienen programa de vocación para niñas de familias humildes. Si tus padres permiten, podrías ir a estudiar con ellas, ver si realmente esta es tu vocación. La conversación que siguió en casa fue difícil. Don Esteban resistía a la idea de perder una hija para el convento. Ella puede servir a Dios aquí mismo, casándose, teniendo hijos, criando familia cristiana, argumentaba. Pero doña Consuelo, que siempre supo que la hija tenía destino diferente, insistió. Si Dios está llamando a nuestra hija, ¿quiénes somos nosotros para impedir? Sería bendición para la familia entera tener una monja. A los 14 años, en 1982, Juana dejó Tierra Colorada por primera vez en su vida. Viajó en un autobús viejo y ruidoso hasta Acapulco, ciudad grande que la intimidó inmediatamente con sus avenidas movimentadas, hoteles turísticos enormes en la zona dorada, contraste brutal entre riqueza de los turistas y pobreza de las periferias. El convento de las Hermanas Franciscanas quedaba lejos de la zona turística, en un área simple de la ciudad. Era construcción colonial bien preservada, con patio interno lleno de flores, claustro silencioso, capilla pequeña pero linda. Allí, Juana iniciaría formación que duraría años: postulado, noviciado, votos temporales, finalmente votos perpetuos. Los primeros meses fueron de adaptación difícil. Juana extrañaba a la familia, la comida de la madre, el sonido familiar del español mezclado con palabras en náhuatl que los más viejos todavía usaban. Extrañaba las palmeras, el olor de tierra mojada después de la lluvia, la simplicidad de Tierra Colorada. Pero la rutina del convento tenía su propio ritmo reconfortante: despertar a las 5 para oración matutina, misa diaria a las 6, desayuno en silencio mientras una de las hermanas leía pasajes de las Escrituras, clases de catequesis, liturgia, historia de la iglesia, trabajo manual, limpieza, costura, jardinería, preparación de alimentos para obras sociales, oración de la tarde, cena, completas nocturnas antes de dormir. Juana absorbía todo con dedicación impresionante. Sus notas en catequesis eran las mejores. Su capacidad de memorizar oraciones y pasajes bíblicos sorprendía hasta a las hermanas más experimentadas. Su humildad en los trabajos manuales, nunca quejándose de las tareas más sucias o cansadas, era ejemplar. A los 16 años inició noviciado oficial. Recibió el hábito franciscano, aquella túnica marrón simple con cuerda en la cintura. Por primera vez, usó el velo que cubriría su cabello de allí en adelante. En el espejo del dormitorio comunitario, apenas se reconoció. Ya no era Juana Guadalupe,
la niña pobre de Tierra Colorada. Era hermana Juana Guadalupe, novicia dedicada a Cristo. Durante el noviciado, las hermanas profundizaban formación espiritual y práctica. Juana aprendió no solo teología, sino también enfermería básica, educación infantil, administración de obras sociales. Las hermanas franciscanas mantenían orfanato, guardería comunitaria y clínica básica para población pobre. Todas las novicias necesitaban aprender a servir en esas áreas. Fue trabajando en el orfanato Nuestra Señora de los Ángeles que Juana encontró su verdadera vocación dentro de la vocación. Cuidar de niños abandonados, traumatizados, rechazados por el mundo, darles el amor, la atención, la dignidad que sus pequeños corazones necesitaban desesperadamente. «Tienes don especial con los niños», comentó hermana Beatriz, la superiora del orfanato, observando a Juana consolar una niña de 5 años que lloraba inconsolablemente por la madre que la abandonara. «Ellos confían en ti inmediatamente». Juana sonreía, acariciando los cabellos de la niña, cantando bajito una canción de cuna que aprendiera con la propia madre. «Ellos solo necesitan saber que son amados, madre, que Dios no los olvidó, aunque el mundo los olvidó». A los 20 años, en 1988, Juana hizo sus votos perpetuos en ceremonia emocionante en la capilla del convento. Sus padres vinieron de Tierra Colorada para el evento, don Esteban con el único traje que poseía, doña Consuelo con vestido nuevo cosido especialmente para la ocasión. Los 6 hermanos, ya crecidos, estaban allí también, orgullosos. Cuando Juana se postró en el piso de la capilla en gesto de completa sumisión a Dios, cuando hizo los votos de pobreza, castidad y obediencia delante del obispo auxiliar de Acapulco, sintió paz profunda. Tenía certeza absoluta de que estaba en el camino correcto, de que dedicaría el resto de la vida sirviendo a Dios a través de los más vulnerables. En los años siguientes, se volvió pieza fundamental en el orfanato. A los 25 años, ya era responsable de coordinar rutina diaria de 30 niños. Despertaba antes que todos para preparar desayuno. Garantizaba que todos estuvieran limpios y arreglados para la escuela. Ayudaba con tareas escolares por la tarde. Organizaba juegos en el pequeño patio. Consolaba pesadillas nocturnas. Medicaba fiebres y dolores de barriga. Era madre para 30 niños que no tenían otra. El trabajo era agotador física y emocionalmente, pero Juana nunca se quejaba. Cada niño que llegaba traumatizado y poco a poco se abría. Cada sonrisa arrancada de rostrito antes triste, cada pesadilla que disminuía con paciencia y cariño. Todo eso era combustible para su fe, confirmación de que estaba cumpliendo propósito divino. Fue en 1995, cuando Juana tenía 27 años, que las primeras sombras comenzaron a aparecer. Padre Ernesto Villalobos fue designado como nuevo capellán del orfanato. Era hombre de 45 años, transferido de otra parroquia por razones que el obispo nunca explicó claramente. Tenía apariencia respetable, cabellos grises bien peinados, lentes de armazón dorado, voz suave y educada. Celebraba misas bonitas, predicaba sermones edificantes sobre amor al prójimo. Los niños inicialmente le gustaron. Traía dulces después de las misas, contaba historias bíblicas de forma animada, se ofrecía para dar clases extras de catequesis a las más interesadas. Parecía celoso, dedicado. Juana, ocupada con 1000 tareas diarias, no notó las señales inicialmente. Pequeños comportamientos que en retrospectiva parecerían gritantes, pero que en el momento parecían apenas celo pastoral, un poco excesivo. Padre Ernesto siempre elegía las mismas 3 o 4 niñas para clases especiales de catequesis. Siempre niñas entre 8 y 12 años. Siempre en horarios cuando el orfanato estaba más vacío, cuando otros niños estaban en la escuela pública. Trancaba la puerta del saloncito donde daba catequesis, diciendo que era para evitar interrupciones, mantener concentración.
Las niñas que salían de esas clases especiales parecían extrañas, demasiado quietas, miradas huidizas. Algunas comenzaron a tener problemas de comportamiento, mojar la cama siendo que ya habían superado eso, rechazar comida, tener accesos de llanto sin motivo aparente. Fue Rosa, niña de 10 años que estaba en el orfanato desde los 5, quien finalmente reveló la verdad. En una tarde de marzo de 1996, mientras Juana ayudaba a Rosa a cambiar sábanas manchadas de orina nocturna, la niña comenzó a llorar. «Perdóname, hermana Juana, no quiero mojar la cama. Lo intento, pero no puedo parar». Juana abrazó a la niña, acariciando sus cabellos. «No te preocupes, mijita, pasa. Estás teniendo pesadillas». Rosa asintió, temblando. «Sueño con el padre Ernesto, con las cosas que hace». El corazón de Juana comenzó a latir más fuerte. «¿Qué cosas, mi amor?». El relato que siguió partió el corazón de Juana en pedazos. Durante las clases de catequesis, padre Ernesto tocaba a las niñas. Inicialmente, toques que parecían paternales, mano en el hombro, en el cabello. Después, toques más invasivos, manos bajo las ropas, dedos en lugares donde no debían estar, orden para que la niña lo tocara también. Amenazas veladas de que si contaban, Dios se enojaría, las mandarían del orfanato, nadie más cuidaría de ellas. Rosa no era la única. Había por lo menos más 3 niñas sufriendo los mismos abusos. Juana escuchó todo en estado de shock creciente. La náusea subía por la garganta. Las manos temblaban. La fe, aquella estructura sólida que sustentaba toda su existencia, comenzaba a quebrarse. «Rosa, mi amor, fuiste muy valiente en contarme», dijo finalmente, la voz embargada. «Prometo que voy a resolver esto. Padre Ernesto no va más a lastimarte a ti o a cualquier otra niña. Lo prometo por Dios». Siguiendo todos los protocolos que conocía, Juana inmediatamente reportó las acusaciones a la Madre Superiora del convento, hermana Teresa de Ávila, mujer de 65 años que administraba la orden hacía 15 años. La reunión ocurrió en el escritorio austero de la Madre Superiora. Juana, nerviosa pero determinada, contó todo en detalles. Esperaba acción inmediata. Esperaba que la policía fuera llamada, que el padre fuera apartado, que las niñas recibieran protección y acompañamiento psicológico. Lo que recibió fue algo completamente diferente. Madre Teresa escuchó todo con expresión cada vez más cerrada. Cuando Juana terminó, hubo silencio largo y pesado. «Hermana Juana», comenzó finalmente la Madre Superiora, «estas son acusaciones gravísimas contra un sacerdote ordenado. ¿Entiendes lo que estás diciendo? Estás acusando a un hombre de Dios de crímenes horribles, basado en palabras de niñas traumatizadas que pueden estar confusas, buscando atención o hasta mintiendo. Pero madre, conozco a estas niñas hace años, no están mintiendo. Los detalles que niñas pueden inventar o distorsionar», interrumpió Madre Teresa. «Sabes cómo memorias infantiles son maleables. Sabes cómo es fácil para niños institucionalizados desarrollar fantasías». Juana sintió rabia creciendo. «No son fantasías, madre, son relatos consistentes de múltiples niñas». «Basta». La voz de Madre Teresa cortó el aire. «Voy a reportar esto al obispo, como protocolo exige. Pero vas a parar de hacer esas acusaciones inmediatamente. No vas a hablar de esto con nadie más. No vas a plantar esas ideas en la cabeza de otras niñas con tus preguntas. ¿Entendiste?». Juana salió de aquel encuentro sintiendo que el piso había desaparecido bajo sus pies. Una semana después, fue convocada para reunión con don Carlos Mendoza, obispo auxiliar de Acapulco, hombre de 68 años que ocupaba cargo hacía una década. El encuentro ocurrió en el Palacio Episcopal, construcción imponente en el centro histórico de la ciudad. Juana fue conducida a un escritorio lujoso, decorado con arte sacro caro, muebles de caoba, alfombras importadas. El contraste con la pobreza que ella servía diariamente en el orfanato era obsceno.
Don Carlos, sentado detrás de escritorio masivo, ni se levantó cuando ella entró. «Siéntese, hermana», ordenó fríamente. Juana obedeció, corazón disparado. «Fui informado que está haciendo acusaciones graves contra padre Ernesto Villalobos», comenzó el obispo. «Acusaciones basadas en supuestos relatos de niñas del orfanato. No son supuestos relatos, Excelencia. Son relatos reales de...» «¡Silencio!». La voz tronó en el escritorio. «Va a escuchar lo que tengo que decir». En los 20 minutos siguientes, don Carlos destruyó sistemáticamente cualquier esperanza que Juana todavía mantenía. Padre Ernesto había sido investigado. Conversación privada donde él negó todo vehementemente. El obispo le creía completamente. Las niñas eran conocidas por ser problemáticas, traumatizadas, propensas a fantasías. No había evidencia física, no había testigos adultos. Era palabra de niñas contra palabra de sacerdote ordenado. Más importante, prosiguió el obispo, publicar esas acusaciones causaría escándalo terrible. Perjudicaría no solo reputación de padre Ernesto, sino de la propia Iglesia, destruiría confianza de los fieles, mancharía institución sagrada. Su obligación, hermana, no es cuestionar sacerdotes, es obedecer. Obediencia es uno de sus votos, ¿no es así? Juana luchaba contra lágrimas. Pero las niñas, Excelencia, las niñas serán cuidadas adecuadamente. Padre Ernesto fue instruido a ser más discreto en sus interacciones. Usted fue instruida a parar con esas acusaciones. Caso cerrado. Cuando Juana osó mencionar a la policía, el rostro de don Carlos se puso rojo de furia. ¿Se atreve a sugerir llevar asuntos internos de la Santa Iglesia para autoridades seculares? Eso sería traición absoluta. Hermana, si insiste en ese camino, seré forzado a recomendar su expulsión de la orden por grave insubordinación. Juana salió del palacio episcopal destruida. La institución a la cual dedicara su vida, que creía ser representante de Dios en la tierra, estaba activamente protegiendo a un depredador. En los días siguientes, observó con horror cómo nada cambiaba. Padre Ernesto continuaba viniendo al orfanato regularmente. Continuaba teniendo clases de catequesis con las mismas niñas. Rosa desarrolló depresión severa. Otra niña intentó cortarse con tijera de cocina. Juana, desesperada, fue a la policía sola. En la delegación local hizo denuncia detallada. El delegado, hombre barrigón de 50 años, escuchó aburrido, anotando perezosamente. «Vamos a investigar», prometió sin convicción. 3 días después, Juana fue convocada nuevamente por Madre Teresa, esta vez visiblemente furiosa. «¿Fuiste a la policía? ¿Contra mis órdenes expresas? ¿Contra órdenes del obispo?» Juana, ya sin nada que perder, respondió desafiantemente. «Sí, alguien necesita proteger a esas niñas, ya que la Iglesia no va a hacerlo». El castigo fue rápido. Transferencia inmediata para convento en Chilpancingo, capital del estado, a 100 kilómetros de distancia. Posición administrativa, lejos de cualquier trabajo con niños. Esencialmente, exilio dentro de la propia orden. Antes de partir, Juana hizo algo que arriesgaba expulsión definitiva si descubierto. Grabó en cinta cassette los testimonios de Rosa y de las otras 3 niñas. Escondió las cintas dentro de la Biblia que llevaría consigo. Aquellas voces infantiles, describiendo horrores, eran único registro de la verdad que todos negaban. Los años en Chilpancingo fueron purgatorio personal para Juana. Trabajaba en tareas administrativas monótonas, en el archivo diocesano, organizaba documentos antiguos, catalogaba correspondencias históricas, mantenía registros de bautismos y casamientos. Era trabajo importante teóricamente, pero completamente desconectado del servicio directo a los pobres que motivara su vocación. Vivía en celda pequeña en el convento. Rezaba las horas canónicas mecánicamente. Participaba de misas sin sentir la conexión espiritual que antes la sustentaba. La fe se había quebrado.
no desaparecido completamente, pero estaba irremediablemente fragmentada. Por la noche, cuando debería estar durmiendo, Juana pensaba obsesivamente en las niñas que dejara atrás. Rosa, las otras niñas, ¿estaban siendo protegidas o padre Ernesto continuaba abusando de ellas? ¿Habría más víctimas ahora? Mantenía contacto secreto con una funcionaria laica del orfanato, doña Lupita, señora de 55 años que trabajaba en la cocina hacía décadas. A través de cartas cautelosas, recibía noticias devastadoras. Padre Ernesto continuaba como capellán. Rosa había huido del orfanato a los 13 años, desaparecida en las calles de Acapulco, probablemente prostituyéndose para sobrevivir. Otras niñas mostraban señales obvias de trauma. Nada había cambiado, pero las cartas de doña Lupita eventualmente trajeron información aún más perturbadora. Había rumores persistentes sobre otros padres en la arquidiócesis, por lo menos una docena de ellos. Algunos trabajando en orfanatos diferentes, otros en escuelas católicas, otros como párrocos de comunidades rurales aisladas, todos con historias susurradas de abuso sexual de menores, todos protegidos por la misma máquina de encubrimiento institucional. Era 2001. Juana tenía 33 años, ya estaba en Chilpancingo hacía 5 años. 5 años de purgatorio administrativo. 5 años de rabia fermentando, transformándose en algo más frío, más peligroso. Fue trabajando en el archivo diocesano que Juana descubrió la verdadera extensión del horror. Tenía acceso a archivos antiguos, correspondencias confidenciales entre obispos, reportes de transferencias de padres. Comenzó a leer todo con atención obsesiva, buscando patrones. Y los patrones estaban allí, gritantes para quien sabía qué buscar. Padre Antonio, transferido abruptamente de Acapulco para Taxco en 1987. Carta del obispo explicando discretamente: debido a incidentes desafortunados con menores que generaron quejas de parroquia, considero prudente transferencia para ambiente nuevo donde Padre Antonio pueda recomenzar sin mácula en su reputación. Padre Luis, movido 3 veces en 5 años. Siempre el mismo lenguaje codificado. Cuestiones de naturaleza delicada. Quejas de familias que deben ser tratadas con discreción. Necesidad de nuevo comienzo. Padre Ernesto, él mismo había sido transferido de Zihuatanejo para Acapulco en 1995 por razones pastorales. Eufemismo para encubrir acusaciones de abuso en su parroquia anterior. Había por lo menos 18 padres en la arquidiócesis con esas transferencias sospechosas documentadas. 18 depredadores conocidos, protegidos, simplemente movidos de un lugar para otro, como piezas de ajedrez macabras, siempre teniendo acceso a nuevas víctimas. Don Carlos Mendoza, el obispo que había reprendido a Juana tan duramente, sabía de todos. Había autorizado todas las transferencias, había archivado todas las denuncias, había priorizado protección de la institución sobre seguridad de cientos de niños. Juana, sola aquella noche en el archivo silencioso, iluminado apenas por lámpara débil, sintió algo quebrarse definitivamente dentro de ella. Si Dios permitía eso, si la iglesia que decía representarlo protegía monstruos, si el sistema nunca castigaría a esos hombres, entonces ella castigaría. Sería ángel vengador que la justicia divina aparentemente no enviaba. La decisión, una vez tomada, trajo claridad extraña. La angustia de los últimos años se cristalizó en propósito singular y terrible. El proceso de dejar la orden religiosa llevó 8 meses. Juana solicitó laicización, proceso canónico que la liberaría de los votos perpetuos, permitiendo retorno a la vida secular. Superioras intentaron disuadirla, cuestionaron motivaciones, pero Juana mantuvo historia consistente, crisis de fe, necesidad de reevaluar vocación, deseo de cuidar de la madre que estaba enferma, mentira, pero convincente. En febrero de 2002, a los 34 años, Juana oficialmente ya no era monja. Volvió brevemente para Tierra Colorada.
Visitó a los padres, que quedaron confusos y tristes con su decisión, pero la aceptaron porque no tenían opción. Doña Consuelo, ahora con 65 años y salud frágil, apretó las manos de la hija y dijo: «Mija, tienes mirada diferente, mirada de quien vio cosas que no debería haber visto. Ten cuidado». Juana besó la frente de la madre, sin decir nada. Alquiló apartamento pequeño en Acapulco, en la colonia La Laja, barrio pobre pero funcional. Consiguió empleo como asistente administrativa en clínica médica particular, salario modesto, pero suficiente para sobrevivir. Durante el día trabajaba normalmente. Por la noche y en los fines de semana se dedicaba al verdadero propósito: investigación meticulosa. Juana compiló dossier completo sobre los 18 padres que identificara en los archivos diocesanos: nombre completo, edad, parroquia actual, historial de transferencias, naturaleza de las acusaciones archivadas contra cada uno. Padre Ernesto Villalobos, 51 años, todavía capellán del orfanato Nuestra Señora de los Ángeles. 7 víctimas conocidas. Padre Antonio Rojas, 58 años, párroco en Taxco. 4 víctimas conocidas. Padre Luis Hernández, 46 años, escuela católica en Acapulco, Zona Dorada. 6 víctimas conocidas y más 15 nombres, cada uno representando decenas de infancias destruidas. Cada uno protegido por la máquina del encubrimiento. Juana también investigó métodos. No podía usar violencia física obvia. No tenía fuerza ni entrenamiento. Necesitaba algo más sutil, apropiado para exmonja de 34 años que nadie vería como amenaza. Se acordó de los conocimientos que la madre le enseñara sobre plantas medicinales. Doña Consuelo conocía no solo las que curaban, sino también las que podían matar si usadas incorrectamente. Comenzó a investigar venenos en la biblioteca pública, usando computadoras de la era reciente que todavía eran novedad. Investigaba en sesiones cortas para no levantar sospechas. Tomaba notas codificadas en cuaderno que mantenía siempre consigo. Descubrió sustancias que podían causar muerte pareciendo causas naturales. Adelfa, planta ornamental común en Acapulco, bonita pero extremadamente tóxica. Extracto concentrado, causaba paro cardíaco. Cicuta, hierba que crecía en áreas rurales de Guerrero. Alcaloide venenoso, atacaba sistema nervioso. Estricnina, más difícil de obtener, pero no imposible a través de ciertos pesticidas antiguos. Digoxina, medicamento cardíaco que en sobredosis era letal. Insulina, causaba choque hipoglucémico fatal en no diabéticos. Ricina, extraída de higuerilla, una de las toxinas naturales más letales. Juana estudió dosificaciones, formas de administración, síntomas, tiempo de acción, detectabilidad en autopsias. Se volvió especialista autodidacta en toxicología homicida. También necesitaba formas de obtener esas sustancias sin levantar sospechas. Cultivó adelfas en macetas en la pequeña terraza del apartamento, diciendo a los vecinos que le gustaba la jardinería. Recolectó cicuta durante caminatas aparentemente inocentes en áreas rurales en los alrededores de Acapulco. Consiguió medicamentos controlados a través de mercado negro que descubrió existir, médicos corruptos que vendían recetas falsas, farmacias que hacían vista gorda mediante pago extra. Durante meses, preparó extractos, concentró sustancias, probó dosificaciones en ratones que compraba en Pet Shop, alegando tener serpiente de estimación que necesitaba ser alimentada. Era trabajo metódico, paciente, perturbador. Juana veía reflejo en el espejo y no reconocía a la mujer que se estaba volviendo. Ya no era la monja dedicada, era algo diferente, algo más oscuro, pero cada vez que vacilaba pensaba en Rosa, en las otras niñas, en los 18 monstruos continuando sus vidas normalmente mientras víctimas sufrían consecuencias para siempre. Y la determinación volvía fría e implacable como piedra. El primer objetivo fue escogido tanto por oportunidad como por simbolismo.
Padre Ernesto Villalobos, el hombre que comenzara todo, que abusara de Rosa y tantas otras, que continuaba impune 8 años después de la primera denuncia de Juana. A través de doña Lupita, Juana descubrió que padre Ernesto tenía diabetes tipo 2, controlada con medicación oral. Información valiosa. Juana preparó jeringa con dosis masiva de insulina de acción rápida, suficiente para matar 3 hombres. La aproximación exigió coraje que Juana no sabía que poseía. Volvió al orfanato en una tarde de agosto de 2002, vistiendo ropas simples, cabellos que antes quedaban escondidos bajo velo, ahora sueltos en peinado modesto. Dijo en la recepción que consideraba hacer donación significativa a la institución. Le gustaría conocer instalaciones. Como exhermana conocida por haber trabajado allí años atrás, fue recibida sin sospechas excesivas. Madre Teresa, todavía administradora, la saludó fríamente pero educadamente. Hermana Juana, o debo decir simplemente Juana ahora. ¡Qué sorpresa! Madre Teresa. Juana forzó sonrisa. Vine a hacer las paces con el pasado, por así decir. Oye, esta historia está pesada, lo sabemos, pero es necesaria. Si estás siguiendo hasta aquí y sintiendo la rabia que Juana sentía, ese coraje contra un sistema que protege monstruos, deja ese like ahora mismo para mostrar que contenido difícil, pero importante tiene valor. Y comenta, ¿tú crees que Juana está haciendo justicia o convirtiéndose en algo tan monstruoso como los abusadores? Queremos saber tu opinión sincera. Si quieres apoyar el canal de forma directa para que continuemos trayendo narrativas que nadie más tiene coraje de contar, está el Super Thanks aquí en los comentarios. Ese corazoncito colorido no es obligación, pero cualquier valor ayuda muchísimo a mantener este trabajo. Vamos a continuar esta historia hasta el final. Padre Ernesto fue convocado para conocer potencial donadora. Vino sonriente, gordo, confiado, usando sotana impecablemente limpia. No la reconoció inmediatamente. Cuando finalmente reconoció, vaciló apenas un momento antes de extender la mano. Hermana, Juana, oí que dejó la orden. ¡Qué decisión valiente! Voz oleosa, falsa. Juana apretó la mano de él, manteniendo sonrisa perfectamente controlada, mientras por dentro sentía náusea. Durante visita guiada por las instalaciones, Juana observó todo meticulosamente. Las rutinas no habían cambiado. Padre Ernesto todavía tomaba café a las 15 horas en el pequeño refectorio de funcionarios, siempre endulzado con 3 cucharas de azúcar a pesar de la diabetes. 2 días después, Juana volvió durante horario del café, alegando haber olvidado entregar informaciones bancarias para donación. Fue conducida a una sala de espera mientras funcionaria buscaba a Madre Teresa. Tan pronto quedó sola, Juana actuó. Entró rápidamente en el refectorio vacío. La taza de café del padre Ernesto estaba en la mesa de él, lugar siempre el mismo por ser hombre de hábitos rígidos. Manos temblando levemente, sacó jeringa del bolsillo. Inyectó todo el contenido en el café ya endulzado. Revolvió rápidamente con pluma que dejó caer propositadamente. Volvió para sala de espera segundos antes de la funcionaria retornar. Entregó documentos bancarios falsos, cuenta que nunca existió. Prometió transferencia que nunca ocurriría. Y salió. Estaba a kilómetros de distancia cuando padre Ernesto, durante catequesis con grupo de niños a las 16:30, comenzó a sudar profusamente. Se puso pálido. Tambaleó. Los niños, asustados, llamaron ayuda. Cuando funcionarias llegaron, él estaba en el piso convulsionando, entrando en choque hipoglucémico severo. Ambulancia fue llamada. Padre Ernesto murió antes de llegar al hospital. Médicos atribuyeron muerte a complicaciones de diabetes mal controlada. Ataque cardíaco secundario a hipoglucemia severa.
Nada extraordinariamente sospechoso para hombre de 51 años con historial de problemas metabólicos. No hubo autopsia detallada. Familia no solicitó. No había razón para sospechar crimen. Fue enterrado con honores 3 días después. Misa de cuerpo presente, celebrada por el propio don Carlos Mendoza. Elogios al siervo fiel de Dios. Vida dedicada a los niños más necesitados. Juana asistió al funeral de lejos, escondida entre árboles del cementerio. Vio decenas de personas llorando por hombre que pensaban santo. Sintió nada, ni satisfacción, ni remordimiento. Apenas vacío frío donde antes había rabia ardiente. Un muerto, 17 restaban. Y la máquina institucional que los protegía continuaba funcionando perfectamente. En los meses siguientes, Juana desarrolló sistema eficiente, estudiaba rutinas meticulosamente, identificaba vulnerabilidades, escogía método apropiado para situación específica, ejecutaba con precisión clínica, desaparecía sin dejar rastros. Padre Antonio Rojas, 58 años, párroco de Taxco. Juana viajó hasta allá. Se presentó como peregrina devota visitando la famosa iglesia de Santa Prisca. Padre Antonio, vanidoso y social, adoraba turistas religiosos. La invitó para té después de la misa vespertina. El té contenía extracto concentrado de adelfa que Juana cultivara en casa, enmascarado por el sabor fuerte de canela y azúcar. Padre Antonio murió 3 horas después, en su cuarto de la casa parroquial. Paro cardíaco fulminante, 58 años, presión alta conocida, historial familiar de problemas cardíacos. Médico local firmó certificado de muerte natural sin vacilar. Padre Luis Hernández, 46 años, profesor de religión en escuela católica de élite. Juana descubrió que él frecuentaba mismo gimnasio todo lunes, miércoles y viernes a las 6 horas de la mañana. Demasiado vanidoso para admitir edad avanzando. Consiguió empleo temporario como limpiadora en el gimnasio. Contaminación de la botella de agua de él con digoxina disuelta fue simple. Padre Luis colapsó en la cinta durante carrera matinal. Muerte súbita cardíaca. 46 años, aparentemente saludable, pero esas cosas pasan, dijeron médicos. Padre Miguel Santana, 62 años, capellán de asilo de ancianos. Juana se ofreció como voluntaria en el asilo por 2 semanas, estableciendo presencia legítima. Padre Miguel bebía ponche de frutas toda tarde a las 16 horas, hábito que enfermeras conocían bien. Ricina extraída de higuerilla, sustancia inodora e insípida, fue adicionada al ponche. 2 días de agonía antes de los órganos fallar. Padre Miguel murió en hospital, diagnóstico oficial, falla múltiple de órganos, causa desconocida, posiblemente infección no detectada a tiempo. En 6 meses, de agosto de 2002 a febrero de 2003, 7 de los 18 padres estaban muertos. Las muertes comenzaron a llamar atención, no de la policía, que veía apenas coincidencia trágica de sacerdotes muriendo de causas naturales, pero de personas dentro de la propia arquidiócesis, funcionarios laicos, monjas honestas. Algunos padres conscientes comenzaron a notar patrón. Todos los muertos tenían rumores de abuso en el pasado. Todos murieron de formas que parecían naturales, pero eran estadísticamente improbables en secuencia tan rápida. Había susurros en corredores de instituciones diocesanas. Teorías de maldición divina castigando pecadores. O más siniestro, alguien ejecutando justicia vigilante. Don Carlos Mendoza, preocupado, convocó reunión secreta. De los 18 padres originales en la lista de Juana, 7 estaban muertos. 11 restantes fueron alertados. Varíen rutinas, no acepten nada de extraños, tengan cuidado. Juana percibió cambio inmediato. Los objetivos se volvieron más cautelosos, más paranoicos, más difíciles de acceder. Necesitaría ser más creativa.
Gente, esta historia de Juana nos obliga a confrontar preguntas imposibles, cuando instituciones que deberían proteger inocentes se vuelven cómplices de monstruos. ¿Qué deben hacer las personas comunes? Si esta historia te impactó, si te hizo pensar sobre la responsabilidad de instituciones religiosas, suscríbete al canal ahora mismo. Cada nuevo suscriptor es como una dosis más de la receta especial de Juana, imposible de ignorar. Activa la campanita para acompañar esta jornada impresionante de una mujer marcada por cicatrices externas e internas. Y si ya te suscribiste, comparte este video con alguien que necesita conocer la verdadera cara de la justicia cuando el sistema falla completamente. Juntos somos más fuertes contra el abuso institucional que destruye vidas. Ahora vamos al golpe final de esta historia. Fue cuando decidió que si no podía alcanzarlos individualmente, alcanzaría a través de la única cosa que todos todavía hacían juntos. Reunión mensual de padres en la casa episcopal. Todo primer sábado del mes, padres de la arquidiócesis se reunían para almuerzo administrativo en la residencia de Don Carlos. Era tradición de décadas. Incluso con paranoia creciente, el obispo insistía en mantenerla. Cancelar sería admitir que algo estaba mal. Juana pasó 3 meses planeando la infiltración. Estudió equipo de cocina de la residencia episcopal. Identificó proveedores. Descubrió que cocinera principal, señora Beatriz, tenía 67 años y trabajaba allá hacía 35 años. Se aproximó a ella gradualmente. Conversaciones casuales en el mercado, construcción de relación, descubrimiento cuidadoso de que señora Beatriz tenía sobrina abusada por padre años atrás, caso nunca oficializado por vergüenza y presión comunitaria. Cuando Juana reveló cautelosamente que también tenía razones personales para cuestionar santidad de ciertos padres, señora Beatriz comenzó a desahogarse. «No eres la primera en buscarme con esa historia», confesó la señora en un café discreto, lejos de ojos curiosos. «Trabajé en aquella casa décadas, sé de cosas, oí conversaciones, protegieron monstruos tantas veces». La conversación que siguió fue delicada, nunca explícita además, pero entendimiento mutuo fue alcanzado. Señora Beatriz no participaría activamente, pero haría vista gorda si Juana necesitaba de acceso a la cocina episcopal en momento específico. En el sábado del almuerzo mensual de abril de 2003, Juana entró en la cocina de la residencia episcopal a las 5:30 de la mañana. Señora Beatriz garantizó que alarmas estuvieran desactivadas. Dejó llave escondida en local combinado. Juana trajo el veneno que preparara durante semanas. Extracto ultraconcentrado de cicuta, una de las toxinas vegetales más letales. Dosis mortal, era sorprendentemente pequeña. Adicionó al mole especial que sabía sería servido apenas a los padres. Plato tradicional de mole poblano que cocinera preparaba usando receta compleja que apenas clero recibía. Funcionarios y sirvientes comían comida diferente. El mole oscuro, rico en chocolate y especias, enmascararía perfectamente cualquier sabor residual. Juana salió antes de que cualquier miembro del equipo llegara a las 7:00. Estaba en casa cuando almuerzo comenzó al mediodía. 21 padres estaban presentes, los 11 remanentes de la lista original de Juana, don Carlos Mendoza, más 9 otros padres que, por complicidad en el encubrimiento institucional, eran igualmente culpables. Todos comieron el mole. Todos elogiaron sabor excepcional. 3 horas después, cuando primeros síntomas comenzaron, parálisis progresiva, convulsiones, insuficiencia respiratoria, algunos ya estaban en casa, otros todavía en la residencia episcopal. El caos fue absoluto. Ambulancias fueron llamadas para direcciones múltiples simultáneamente. Hospitales de Acapulco quedaron sobrecargados. 21 padres en estado crítico con síntomas idénticos. Médicos sospecharon inmediatamente de intoxicación alimentaria severa.
pero gravedad y velocidad de la progresión indicaban envenenamiento deliberado. Exámenes toxicológicos fueron ordenados. Eventualmente detectaron alcaloides de cicuta. En 36 horas, 11 de los 21 padres estaban muertos. Todos los 11 remanentes de la lista original de Juana estaban entre los muertos, incluyendo al propio don Carlos Mendoza, que murió en agonía consciente, posiblemente entendiendo al final que estaba siendo castigado por décadas de complicidad criminal. De los 10 sobrevivientes, 6 quedaron con daños neurológicos permanentes. 4 se recuperaron físicamente, pero psicológicamente nunca serían los mismos. La investigación que siguió fue masiva. Policía Federal Mexicana asumió el caso. Peritos forenses de la Ciudad de México vinieron a examinar la escena. Prensa nacional e internacional cubrió el escándalo. Envenenamiento masivo de sacerdotes católicos en Acapulco. Señora Beatriz fue interrogada exhaustivamente. Mantuvo historia de que todo estaba normal, que no notó nada sospechoso. Tenía coartada perfecta porque no envenenó nada personalmente. Cámaras de seguridad de la residencia episcopal eran antiguas. Cubrían apenas entrada principal. Entrada de la cocina no tenía vigilancia. No había testigos. No había evidencias físicas conectando a nadie específico al crimen. Investigadores entrevistaron cientos de personas, funcionarios diocesanos, parroquianos, familiares de las víctimas. Buscaban motivo, conexión, patrón. Fue un investigador joven y persistente, detective Rodrigo Salinas, quien eventualmente comenzó a conectar puntos. Las 7 muertes anteriores de padres que habían parecido naturales, cuando examinadas retrospectivamente en contexto del envenenamiento masivo, parecían menos coincidenciales. Todos eran de la misma arquidiócesis. Todos tenían rumores no oficiales de abuso de menores. Todos murieron en periodo de 8 meses. Detective Salinas comenzó a buscar quién tendría motivo para matar específicamente a esos padres. Investigó cientos de víctimas conocidas o sospechosas de abuso clerical en la región. Buscó conexiones. Encontró el nombre de Juana Guadalupe Morales Reyes, exmonja que trabajara en el orfanato Nuestra Señora de los Ángeles. Había hecho denuncias sobre padre Ernesto en 1996. Había sido transferida punitivamente. Había dejado la orden en 2002. Primer padre en morir, Ernesto Villalobos, fue pocos meses después de ella dejar orden. Era conexión tenue, circunstancial, pero detective Salinas comenzó a buscarla. Juana, a través de contactos que mantenía en la comunidad, supo que estaba siendo investigada. Tenía 2 opciones: esperar ser presa o desaparecer. Escogió desaparecer. Tenía economías modestas guardadas. Más importante, tenía habilidad desarrollada durante meses de planeamiento para vivir invisible. Dejó Acapulco en una mañana de junio de 2003. Llevó apenas mochila pequeña con ropas, documentos y las cintas cassettes con testimonios de las niñas, único registro de la verdad que la Iglesia intentó enterrar. Viajó para el norte, mezclándose con miles de migrantes que cruzaban México diariamente buscando vida mejor. Cruzó frontera para Estados Unidos ilegalmente a través de Coyote en Tijuana. Arriesgado, pero necesario. Llegó a Los Ángeles con nombre falso, documentos forjados, pasado completamente inventado. Consiguió empleo como limpiadora en hospital católico, ironía no perdida para ella. Vivió años en anonimato total. Nunca más entró en iglesia católica, nunca más rezó oraciones formales, pero a veces, sola en el pequeño apartamento compartido con otras trabajadoras inmigrantes, escuchaba las cintas cassettes, las voces de Rosa y otras niñas describiendo abusos. Y sabía que, a pesar de todo, había hecho diferencia.
La historia de Juana eventualmente se filtró en versiones distorsionadas. Leyenda urbana sobre la monja vengadora que mató 18 padres pedófilos. Números inflados, detalles fantasiosos, pero núcleo de verdad permaneció. En México, algunos la veían como heroína, otros como asesina loca. Mayoría no sabía qué pensar. La arquidiócesis de Acapulco nunca se recuperó completamente del escándalo. Investigaciones periodísticas posteriores expusieron décadas de encubrimiento sistemático. Archivos secretos fueron descubiertos documentando no apenas los 18 que Juana identificara, sino decenas de otros casos archivados. Reformas fueron eventualmente implementadas, protocolos nuevos para denuncias, mayor transparencia, responsabilización de obispos cómplices. Irónicamente, las muertes masivas que Juana causara, aunque criminales, catalizaron cambios que décadas de denuncias apropiadas no consiguieron. Rosa, la niña que había confiado en Juana años atrás en el orfanato, fue eventualmente encontrada. Había sobrevivido a las calles, luchó con adicciones y trauma, pero en 2010, a los 24 años, estaba sobria, trabajando, haciendo terapia. Se volvió activista por los derechos de víctimas de abuso clerical. Usó las cintas que Juana había grabado, enviadas anónimamente por correo como evidencia en campaña para reformas legales. «No sé dónde está la hermana Juana», dijo Rosa en una entrevista para documental sobre abuso clerical en México. «No sé si lo que hizo fue correcto o equivocado. Sé apenas que cuando nadie más me creyó, cuando el sistema me falló completamente, ella intentó protegerme. Y en eso fue más cristiana que todos los padres y obispos que protegieron a mis abusadores». Juana vivió el resto de la vida en Los Ángeles, siempre bajo identidad falsa. Trabajó en limpieza hospitalaria por años. Nunca se casó. Nunca tuvo hijos. Vivió en soledad casi monástica. Ironía no perdida para ella. Murió en 2019, a los 51 años. Cáncer de ovario diagnosticado demasiado tarde. Murió sola en un hospital público, sin rituales religiosos, sin familia presente. Sus únicas posesiones, ropas simples, algunos libros y pequeña caja conteniendo cintas cassettes con voces de niñas que ella había intentado proteger décadas atrás. La caja fue enviada, instrucciones dejadas en testamento, para Rosa, ahora adulta trabajando en ONG de protección infantil en la Ciudad de México. Rosa recibió la caja. Lloró durante horas escuchando nuevamente su propia voz infantil, recordando todo. Decidió no entregar evidencias a la policía. Juana ya estaba muerta. ¿Qué propósito serviría? En cambio, usó las cintas como material educacional, prueba concreta de cómo sistemas institucionales fallan a víctimas. Ejemplo extremo de hasta dónde desesperanza puede llevar personas. La pregunta permanece, resonando en cada persona que escucha esta historia. ¿Juana Guadalupe era heroína o villana? ¿Justiciera o asesina en masa? Ella mató 18 hombres. Eso es hecho innegable. Pero esos 18 hombres habían destruido cientos de infancias. Habían sido protegidos por institución que debería ser guardiana de la moralidad. Cuando todos los sistemas fallan, cuando Iglesia protege depredadores, cuando Estado no actúa, cuando justicia no existe para los más vulnerables, ¿qué deben hacer personas comunes? Juana escogió venganza, cruzó toda línea moral imaginable, manchó propia alma de formas irreparables. Pero, ¿cuántas niñas fueron ahorradas porque aquellos 18 depredadores fueron permanentemente impedidos de abusar nuevamente? No hay respuesta fácil, apenas la verdad difícil de que a veces, cuando luz falla completamente, oscuridad es el único recurso que resta. Incluso oscuridad puede, paradójicamente, iluminar injusticias que la luz institucional prefiere mantener escondidas. Juana Guadalupe Morales Reyes vivió como monja dedicada, murió como asesina fugitiva, pero en el medio se volvió algo más complejo.
Voz desesperada de las niñas silenciadas, puño cerrado contra institución corrupta, símbolo perturbador de hasta dónde injusticia sistémica puede empujar hasta las almas más devotas. Cada persona que escucha esta historia debe decidir por sí misma. ¿Fue monstruo o mártir? ¿Criminal o cruzada? Tal vez haya sido todas esas cosas. Tal vez esa sea la verdad más aterradora de todas. Suscríbete ahora si estas historias de personas comunes, forzadas a lo imposible, te conmueven. Cada suscripción muestra que ustedes quieren más historias reales que los medios ignoran completamente. Deja ese like para mostrar que valoras contenido de calidad con investigación profunda sobre abuso institucional, encubrimiento eclesiástico, realidad del crimen protegido por la Iglesia en Guerrero y todo México. Comparte con alguien que necesita conocer esta historia. Juntos somos más fuertes contra el olvido de las víctimas que el sistema descarta. Y si quieres apoyar directamente para que continuemos trayendo estas narrativas con esta calidad, está el Super Thanks ahí abajo, el corazoncito colorido. Cualquier valor ayuda muchísimo a mantener este trabajo vivo. Muchas gracias por llegar hasta el final de esta jornada pesada, pero necesaria. Nos vemos en la próxima historia del México real, que nadie tiene coraje de contar.